Revela tu potencial. 12 lecciones inspiradoras del estoicismo para transformar tu vida. Ahora. Javier, un ingeniero agrónomo de 40 años, atravesaba el umbral de su propia existencia, atrapado en una rutina que no parecía tener fin. Cada mañana se despertaba en la casa de su madre, un hogar cargado de amor, pero también de expectativas no dichas. A pesar de su inteligencia y talento, el peso de los años pasados se hacía sentir. Sus sueños se habían desvanecido, dejándolo con el sabor amargo de lo que pudo ser. La sensación de estancamiento lo abrazaba como una sombra implacable. La búsqueda de un propósito le llevó a un taller sobre estoicismo. La idea de asistir a un evento que prometía revelar su potencial era tentadora. Caminó hacia el local, el corazón latiendo con fuerza y la mente en constante agitación. La duda se erguía frente a él como una muralla. ¿Sería capaz de cambiar su vida, de salir de la zona de confort que representaba la casa de su madre? La presión de su propia realidad, el sacrificio de su madre, se mezclaba con el deseo de cumplir sus anhelos más profundos. Al llegar, una anciana, doña Sofía, comenzó a contar la historia de su vida. Con cada palabra, Javier sentía cómo sus inseguridades se convertían en puntos de quiebre. Las luchas de doña Sofía resonaban en su interior, dibujando un mapa que lo guiaba hacia una nueva perspectiva. Sin embargo, lo que había comenzado como una chispa de inspiración, pronto se convertía en un terreno movedizo de conflicto interno. Las palabras sobre perseverancia contrastaban con la presión de su madre, que deseaba verlo en un trabajo seguro, un camino fácil y predecible. A medida que escuchaba, la lucha entre satisfacer las expectativas familiares y seguir sus sueños se intensificaba. Su respiración se volvía irregular, una tormenta interna se gestaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que empezaba a aplicar las enseñanzas de doña Sofía, Javier se lanzó a la idea de invertir en su educación. Aunque había una chispa de emoción en su corazón, la arena bajo sus pies se movía. Las discusiones con su madre aumentaban, cada palabra se convertía en un eco doloroso. Ella anhelaba verlo como un hombre exitoso, pero Javier deseaba ser más que eso. Se sentía desleal, como un hijo que no apreciaba el sacrificio de su madre, y las noches de insomnio comenzaron a arrastrarlo hacia pensamientos oscuros. La ansiedad se mezclaba con el amor profundo que sentía por ella. Las semanas pasaron, y un aire denso de desesperación lo rodeaba. El proyecto innovador que había concebido se convirtió en su única salvación, pero también en la fuente de su angustia. La incertidumbre se palpaba en cada reunión, cada conversación. ¿Sería suficiente su esfuerzo para cambiar el rumbo de su vida y sanar la relación con su madre que tanto ama? Justo en ese momento de máxima angustia, una traición inesperada lo golpeó. Un antiguo compañero hizo todo lo posible por desacreditarlo. Su mente se nubló, y la presión se volvió asfixiante. La sombra de la desesperación se cernía sobre él, y Javier tuvo que confrontar lo más aterrador: el verdadero coste de perseguir sus sueños. La batalla interna estallaba con cada instante que pasaba sin una respuesta clara. ¿Se atrevería a seguir adelante? El eco de las palabras de su compañero resonaba en la mente de Javier. El sentimiento de traición lo desestabilizaba. Una mezcla de ira y desánimo que lo invadía como una niebla densa. Había dedicado noches de desvelos a ultimar los detalles de su proyecto, y ahora, una sola persona podía hacer que todo se desmoronase. Reflexionó sobre el significado de la traición.
Era un recordatorio brutal de que los caminos hacia el éxito estaban llenos de adversidades y desconfianzas. Pese a la tormenta que agitaba su interior, Javier decidió no dejar que la angustia lo paralizara. La tentación de renunciar era fuerte, pero recordó las enseñanzas de doña Sofía. La verdadera fortaleza no se mide en la ausencia de fracasos, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. Utilizó ese pensamiento como ancla en medio de su caos emocional. En una tarde particularmente oscura, Javier optó por salir a caminar. El aire fresco llenó sus pulmones y la luz del sol bañaba su rostro, una calma momentánea que contrastaba con su carácter turbulento. En este paseo, empezó a evaluar su situación. Reconoció que debía convertir la traición en una lección. En lugar de ser un obstáculo, podía ser un catalizador para su determinación. La ira se transformó en energía, y pensó: si él puede intentar derribarme, significa que estoy en el camino correcto. Esa simple reflexión le proporcionó la fuerza que creía haber perdido. De vuelta en casa, tomó un cuaderno y comenzó a delinear su estrategia. No solo quería demostrar su valía a los demás, sino también a sí mismo. Su desarrollo profesional ya no sería solo un anhelo. Se convertiría en su misión. Decidió que, además de su proyecto, invertiría tiempo en mejorar sus habilidades técnicas y de comunicación. La vida no le había enseñado a ser un vencedor, pero estaba decidido a aprender. Las noches de insomnio ahora se emplearon en estudiar. Cada página leída se convirtió en una piedra que construía su nuevo camino. Se inscribió en cursos en línea sobre liderazgo y gestión de proyectos, disciplinas que eran esenciales para el éxito de su proyecto innovador. Más que conocimientos, buscaba herramientas que le ayudaran a defender sus ideas y visionar un futuro que había dejado de lado durante años. La tensión con su madre continuaba. Cada vez que se reunían, la conversación caía inevitablemente en el tema de su trabajo y las expectativas que ella tenía para él. Las palabras de Javier eran firmes, pero estaban impregnadas de una mezcla de amor y frustración. «Mamá, quiero que entiendas que estoy haciendo esto por mí, no por no hacerte feliz. Quiero ser feliz también», repetía en cada discusión. Sin embargo, la mirada de decepción en sus ojos le desgarraba el corazón. A pesar de la inclinación de su madre a la estabilidad, su propio deseo por conquistar lo desconocido lo desafiaba en cada rincón de su ser. Comprendió que esta lucha interna no era solo sobre su madre, sino también sobre la necesidad de validación personal. Era un viaje en el que necesitaba liberarse de las cadenas del pasado y abrazar la posibilidad de un futuro más brillante. El día que finalmente presentó su proyecto ante un panel de inversores, la tensión llegaba a un punto álgido. Se podía sentir su adrenalina recorriendo cada fibra de su ser. La ansiedad pulsaba en su pecho mientras se preparaba para exponer. Pero en ese proceso, encontró una resistencia inusual dentro de sí mismo. Había llegado el momento de demostrar no solo la valía de su idea, sino también de reivindicarse ante sí mismo y su historia personal. Se miró en el espejo, sintiendo el peso del desengaño transformarse en determinación. Sin embargo, justo antes de salir al escenario, recibió un mensaje inesperado de su antiguo compañero. Las palabras en la pantalla lo paralizaron. «No vas a salirte, son la tuya. Siempre serás el mismo fracasado de antes». La respiración se le cortó, la inseguridad afloró, pero en esa fracción de segundo, una chispa de desafío encendió en su interior. El momento de la verdad había llegado y con él, la oportunidad de demostrar que su camino podría haber comenzado con tropiezos, pero estaba dispuesto a terminar en victoria. A medida que se preparaba para hablar, el eco de sus luchas resonaba en su mente, y una sola pregunta quedó como un eco incesante. ¿Realmente estaba listo para enfrentar el juicio de otros y el suyo propio? El escenario parecía absorber la intensidad de su ansiedad. Javier respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se expandía y contraía. Enfrentaba no solo a los inversores, sino a sus propios demonios. Las miradas escudriñadoras de aquellos que una vez dudaron de él lo llenaban de incertidumbre, pero tras esa niebla de incomodidad, comenzó a aflorar una convicción renovada.
Aquellas palabras de desprecio, el recuerdo de su viejo compañero, ahora eran un eco distante. La traición había dejado cicatrices, pero también lecciones. Al tomar el micrófono, su voz resonó con una claridad inesperada. Cada palabra que pronunció en favor de su proyecto parecía arrastrar consigo los temores más profundos. La preparación de largas noches de estudio y las dudas vertidas en su cuaderno estaban a punto de cobrar vida. Hoy les presentaré no solo una idea. Les mostraré la manifestación de mis fracasos transformados en aprendizajes, inició, estableciendo una conexión con su audiencia. Su voz, enérgica y firme, parecía desafiar los ecos del pasado. A medida que compartía su visión se dio cuenta de que cada diapositiva en su presentación era un paso hacia su autonomía. No solo estaba buscando inversores, estaba buscando un lugar en la narrativa de su vida. Al concluir su exposición, una mezcla de inquietud y orgullo lo envolvió. Las preguntas del panel eran duras, pero también provocativas. Sin embargo, cada desafío se sintió como una oportunidad para seguir reafirmando su visión. Respondió con serenidad, utilizando las técnicas que había aprendido y sintiendo cómo su confianza se expandía. Ahí, frente a ellos, la inseguridad se desvaneció, reemplazada por un propósito claro. Salió del auditorio con la cabeza en alto. El clima de incertidumbre no había desaparecido por completo, pero su capacidad para enfrentarlo había crecido exponencialmente. Mientras se dirigía a casa, Javier recordó las conversaciones con su madre. Su deseo de aprobación había sido un lastre que le pesaba. Realmente deseaba su apoyo, pero también comprendía que su camino no podía estar definido por las expectativas de alguien más. Tenía que arriesgarse a ser auténtico, aunque eso significara decepcionarla en ciertos momentos. Esa noche, antes de dormir, Javier volvió a su cuaderno. En las páginas había bosquejado nuevos objetivos, inspirados no solo en su deseo de mejorar, sino en la nueva fuerza que había descubierto en sí mismo. Docina decidió establecer un calendario de desarrollo profesional, donde incluiría no solo las habilidades técnicas que deseaba perfeccionar, sino también actividades que lo retaran a salir de su zona de confort. Actuar en lugar de pensar en el qué dirán sería su nueva estrategia. A través de su viaje, había descubierto la importancia de la vulnerabilidad y la autoaceptación como herramientas de empoderamiento. Comprendió que cada paso, incluso los del pasado, le había otorgado una fortaleza que aún no había explorado por completo. La certeza de su propósito se afianzaba entre las líneas de sus pensamientos, irrigando su alma con energía y determinación. Sin embargo, un correo llegó a su bandeja de entrada antes de que pudiera irse a dormir. Abrió el mensaje, y al leerlo, una ola de inquietud lo invadió. Era de un inversor importante que había asistido a su presentación. Las palabras en la pantalla eran ambiguas, pero el último renglón le robó el aliento. Quisiera reunirme contigo para hablar sobre una posible colaboración, pero tengo que advertirte que hay algo más que debes saber. La adrenalina se apoderó de él. ¿Qué podía implicar esa advertencia? La combinación de emoción y temor lo llevó a aceptar la invitación sin pensarlo dos veces. Era el momento de confrontar lo desconocido, de adentrarse en un nuevo terreno en su vida profesional. Javier entendía que su capacidad de sorprenderse y adaptarse era parte de su crecimiento. La vida era un continuo aprendizaje, y no estaba dispuesto a dejar que nuevas adversidades minaran su determinación. Algo en su interior susurraba que esto era solo el comienzo. Sin embargo, una pregunta inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Cuál sería el costo de esa colaboración? El café se desvanecía rápidamente en los bordes de la taza, mientras Javier revisaba el mensaje una y otra vez. La advertencia del inversor resonaba en su mente. Hay algo más que debes saber. Esa incertidumbre se habría absorbido en su círculo interno si no hubiera experimentado esa inyección de confianza tras la presentación. Ahora, los latidos de su corazón reverberaban como un tambor, marcando el ritmo de un nuevo baile entre el miedo y la emoción. La reunión estaba programada para el día siguiente.
Javier comenzó a elaborar mentalmente sus respuestas a las posibles preguntas y objeciones que podría enfrentar. Había aprendido que la preparación no solo era acerca de los datos y cifras, sino de cómo presentar su historia personal. Su trayectoria, llena de fracasos aparente, se había convertido en un caleidoscopio de lecciones y oportunidades. A medida que desarrollaba su narrativa en su mente, cada fragmento de su historia resonaba con mayor profundidad. Se levantó de la mesa, decidido a utilizar la noche para prepararse. Sacó su cuaderno y reescribió los puntos clave de su propuesta. Cada palabra era un ladrillo en el muro que lo protegería de sus inseguridades. Sintió que aquel cuaderno, repleto de anotaciones y garabatos, se había convertido en su mejor aliado. Con el pasar de los meses, se había transformado en un reflejo de su esencia, un mapa de su progreso. Mientras escribía, una honda reflexión lo golpeó. Notó que su enfoque había cambiado. Ya no buscaba convencer a los demás, sino más bien compartir lo que creía. En ese sentido, había encontrado la autenticidad que tanto había anhelado. Esa búsqueda interna había disipado la neblina de la duda y la ansiedad. Se dio cuenta de que había una fuerza en su vulnerabilidad. Esta revelación era un paso crucial en su desarrollo personal. Una aceptación de que no necesitaba ser perfecto, solo genuino. Al día siguiente, se presentó a la reunión con la misma energía que había tenido en su presentación. Un aire de autenticidad lo rodeaba, y se sintió invadido por una calma decidida. El inversor, un hombre de mirada astuta, saludó a Javier con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones. En la conversación que siguió, cada respuesta de Javier fue reflexionada con cuidado y coraje. Sintió que había encontrado su voz, y era más fuerte que nunca. A medida que profundizaban en los detalles, el inversor reveló las complejidades de la colaboración. «Hay riesgos involucrados, Javier», advirtió. «Tu idea es intrigante, pero no te voy a mentir, hay desafíos que esta inversión podría traer consigo». La palpación del riesgo comenzó a balacear su confianza. Javier existía ante la incertidumbre, cuestionando hasta qué punto era capaz de seguir adelante. Tomó una respiración profunda. Era el momento de aplicar todo lo que había aprendido, de asimilar el hecho de que cada elección conlleva un costo. En lugar de dejarse eclipsar por la advertencia, decidió adoptar una postura proactiva. «Estoy dispuesto a asumir los riesgos. He puesto demasiado en esto como para darme por vencido ahora. Estoy preparado para enfrentar las adversidades que vengan con esta colaboración». Aquella declaración resonó en el aire, marcando un punto de inflexión no solo en la conversación, sino en su propia percepción. Enfrentar sus miedos le había mostrado que habían sido construcciones que él mismo había formado, y ahora estaba listo para desmantelarlas una por una. Al salir de la reunión, Javier sintió que había cruzado una frontera. Había cambiado, evolucionando de un ser temeroso a uno decidido. Sin embargo, lo que no podía sacudirse eran las reverberaciones de las palabras del inversor. «Hay aspectos ocultos que debes conocer». Eso presagiaba más dolor que alegría. Mientras caminaba hacia su coche, su mente aceleraba en busca de respuestas. ¿Qué misterios se escondían detrás de esa advertencia? Su curiosidad ardía, pero también una inquietud creciente. ¿Acaso había más en juego de lo que había anticipado? La perspectiva de descubrirlo lo mantenía despierto, ansioso por emprender el próximo capítulo de su vida. Javier no pudo evitar sentir que su crecimiento personal había tomado un nuevo rumbo. Mientras conducía, la advertencia del inversor reverberaba en su mente como un eco persistente. Aspectos ocultos, pensó, preguntándose qué significaban realmente esas palabras. Sabía que la auténtica transformación abarcaría más que métricas financieras. Requeriría enfrentarse a lo desconocido, y sobre todo, a sí mismo. Al llegar a su oficina, se encontró con un ambiente familiar, pero su percepción había cambiado. Los tableros repletos de gráficos parecían menos intimidantes. Empezaron a parecerse más a puertas que conducían a nuevas oportunidades. Javier se sentó frente a su computadora,
decidido a investigar sobre los riesgos asociados a las inversiones. Sabía que el conocimiento era su mejor recurso para combatir el miedo. A medida que navegaba por estadísticas y estudios de caso, comenzó a formular un nuevo enfoque. No simplemente mitigación de riesgos, sino la identificación de soluciones creativas. Se sintió inspirado al imaginar las diversas maneras en que podría abordar los desafíos planteados por el inversor. «Esto es lo que he estado buscando», murmuró para sí mismo, como si el descubrimiento fuera una chispa que encendía su determinación. En ese momento se dio cuenta de que el aprendizaje debía ser un camino continuo. Las dudas y los miedos no se desvanecerían automáticamente con un par de decisiones audaces. Tendría que alimentarlos con conocimiento y habilidades. Sin embargo, no solo se trataba de adquirir información técnica, también se trataba de autoconocimiento. Necesitaba entender sus emociones y reconocer cómo sus experiencias pasadas moldeaban sus reacciones presentes. Al final de su jornada laboral, Javier se tomó un momento para reflexionar. Había ganado mucha información valiosa, pero lo que realmente había florecido era su resiliencia. Así como había aprendido a reescribir su narrativa personal, ahora necesitaba integrar esa resiliencia en su enfoque empresarial. El valor radica en cómo respondes a lo incierto, pensó, sintiendo que cada lección culminaba en una verdad fundamental. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que nunca dormía, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las posibilidades eran infinitas, y su mente era un horizonte en evolución. Con el cuaderno siempre al alcance, decidió que escribiría todo lo aprendido, no solo como un espejo de su desarrollo, sino como una guía para aquellos que también se enfrentarían a sus demonios internos. En los días siguientes, Javier se sumergió en actividades que desafiaban tanto su intelecto como su espíritu. Se unió a grupos de debate y sesiones de mentoría, donde pudo probar sus ideas en un entorno más amplio. Cada interacción era un campo de prueba para su autenticidad, una oportunidad para probar la resistencia de su nueva voz. Sin embargo, lejos de sentirse abrumado por la intensidad, Javier sentía una invaluable chispa de vitalidad. Era como si cada conversación y cada idea compartida se construyeran sobre los cimientos de sus experiencias. A medida que la semana avanzaba, una inquietud persistía en su mente. Si bien se sentía capacitado, todavía había sombras que necesitaba iluminar. La advertencia del inversor seguía acechando, un recordatorio de que la verdadera prueba de su crecimiento aún estaba por llegar. Al salir del trabajo un día, vio un grupo de expertos reunidos para discutir las verdades ocultas del financiamiento. Su curiosidad se encendió, y una voz interna le dijo que debía conocer todo lo que pudiera sobre esos peligros implícitos. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos, su corazón latiendo con una mezcla de determinación y ansiedad. Después de todo, era el momento de arrojar luz sobre lo desconocido. ¿Qué es lo que realmente no sé?, se preguntó. Esa pregunta lo impulsaba hacia adelante, jugando en su mente como un camino hacia la revelación. Pero un pensamiento más profundo lo inquietaba. ¿Sería capaz de manejar la verdad detrás de las sombras? Mientras se acercaba a la conversación, un escalofrío recorrió su espalda, en un sutil recordatorio de que el futuro aún estaba cubierto de incertidumbre. ¿Podría realmente estar listo para la realidad que se presentaría ante él? Javier respiró profundamente antes de unirse al grupo. Las caras de los expertos, iluminadas por la lámpara del conferenciante, proyectaban una mezcla de confianza y conocimiento que lo cautivaba. Mientras tomaba asiento, se sintió como un aprendiz en un mundo inexplorado. Había un mundo de información que no había considerado, un laberinto de ideas que podría redefinir su enfoque hacia el financiamiento. La discusión comenzó y rápidamente se tornó intensa. Se abordaban conceptos financieros complejos, pero para Javier, las ideas no se trataban solo de números. Eran piezas de un rompecabezas más grande, el crecimiento personal y profesional. Al escuchar sobre las verdades ocultas, se cuestionaba si realmente estaba preparado para desentrañar esas realidades. ¿Y si descubría que su conocimiento era insuficiente?
Esa posibilidad lo mantenía alerta, pero también lo llenaba de una extraña emoción. A medida que los expertos compartían sus conocimientos, Javier se dio cuenta de que cada comentario lo llevaba más cerca de descifrar su propia narrativa. Las experiencias negativas que había enfrentado en su carrera no eran fracasos, sino lecciones que merecían ser comprendidas en profundidad. ¿Qué si esos desafíos son solo oportunidades disfrazadas?, pensó, y una chispa de confianza empezó a surgir en su interior. Uno de los ponentes, una mujer con una trayectoria impresionante, habló sobre la importancia de la adaptabilidad en el mundo financiero. La incertidumbre es el campo de cultivo de las oportunidades, decía, y Javier escuchó con atención. Era como si cada palabra resonara en un lugar profundo de su ser, recordándole que su viaje estaba lleno de aprendizajes que aún debía asimilar. Cuando la sesión terminó, se sintió más motivado que nunca. Estaba en el umbral de un descubrimiento. La conexión entre lo personal y lo profesional se estaba desdibujando. Era claro que para crecer, no solo necesitaba absorber información, sino también aprender a evaluar la incertidumbre desde una nueva perspectiva. Se preguntó si era capaz de abrazar la incomodidad y convertirla en un motor de cambio. En los días siguientes, Javier se dedicó a aplicar lo que había aprendido. Organizó sus pensamientos y experiencias en un mapa mental que tarareaba como una melodía. Con cada conexión que hacía, sentía que se acercaba más a su verdad. Sin embargo, había un dilema que no podía ignorar. ¿Cómo confrontaría las sombras de su pasado mientras seguía avanzando hacia un futuro incierto? Decidió que un método práctico sería la escritura. Se comprometió a plasmar sus reflexiones cada noche, organizando sus temores y desafíos. Era un acto casi terapéutico, un intento de separar la realidad de las ilusiones que había cultivado. Así, cada renglón se convertía en un paso hacia su autoconocimiento más profundo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Sería realmente capaz de cargar con las verdades que su escritura podría revelar? Una tarde, mientras revisaba sus reflexiones, encontró un momento de claridad. Se dio cuenta de que las lecciones del estoicismo le ofrecían un nuevo enfoque hacia la productividad y el bienestar personal. En lugar de simplemente consumir información, se comprometió a practicar los principios que servirían como guía: autocontrol, resiliencia y aceptación de la incertidumbre. Sin embargo, al igual que una historia con múltiples giros, sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Cada revelación que documentaba parecía llevarlo a otro laberinto de verdad personal. Con el cuaderno en su regazo, miró por la ventana, sintiendo que cada día se asentaba un peldaño más en su transformación. Las sombras seguían acechando, y la advertencia del inversor aún resonaba, insistiendo en que había más por descubrir. Con la noche cerrándose, Javier se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar las verdades que estaban por llegar. Su corazón palpitaba con un nuevo propósito. Era el momento de tomar decisiones que lo llevarían a confrontar no solo su presente, sino todo un futuro en las sombras. La llamada para el siguiente paso era inminente. ¿Dónde encontraría el coraje para desentrañar su verdad personal en medio del caos? Javier se despertó esa mañana con una sensación pulsante de energía. La decisión de tomar control de su vida no era simplemente una reacción a lo aprendido. Era un compromiso interno. Mientras se preparaba para el día, un pensamiento persistente lo instigó. Necesitaba salir de su zona de confort, pero también debía ser brutalmente honesto consigo mismo. Se dirigió a su escritorio, su refugio, y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su pluma como un torrente. Reflexionó sobre sus decisiones pasadas y cómo habían modelado su presente. Una de las lecciones que había asimilado del estoicismo era enfatizar la importancia de la autorreflexión. La pregunta mordaz que se le presentaba era: ¿estaba realmente viviendo su vida o solo existiendo en un ciclo de rutinas repetitivas? Con cada renglón, se dio cuenta de que sus inseguridades no solo lo habían limitado, sino que habían sido sus aliadas en su lucha interna. Ese día, tomó la decisión de salir a la calle y asistir a un taller de desarrollo personal que había visto en línea.
Existía un llamado dentro de él, la oportunidad de aprender de otros que, como él, tenían la necesidad de crecer y de enfrentar sus verdades. Al llegar, se encontró rodeado de personas que reflejaban la misma mezcla de ansiedad y esperanza que él sentía. Había algo poderoso en el aire, el deseo de transformación. El taller se centraba en el concepto de la vulnerabilidad como fortaleza, un matiz filosófico que resonaba con Javier. Durante las discusiones, se le animó a compartir sus miedos y fracasos. En un momento de lucidez, se levantó y decidió ser transparente. Habló de sus tropiezos y de cómo había permitido que su miedo al fracaso interfiriera en su crecimiento. Las palabras salieron de su boca casi sin filtro, y con cada confesión, sentía un peso que se aliviaba de sus hombros. La autenticidad que ofreció le permitió conectar con los demás, creando una atmósfera eléctrica de confianza y aceptación. A medida que avanzaba el taller, se dio cuenta de que la vulnerabilidad no solo era necesaria para el crecimiento, sino que era un camino hacia la conexión, un camino que siempre se había resistido a recorrer. Despertar a esta realidad le proporcionó un sentimiento de libertad. Comenzó a darse cuenta de que había ocultado aspectos importantes de su vida, debido a su temor a ser juzgado. Esa arrogancia de necesidad de ser perfecto lo había mantenido aislado. Cuando el taller concluyó, Javier se despidió de las personas que había conocido, sintiéndose transformado. Había dado el paso decisivo hacia su evolución. El proceso no había terminado, sino que había comenzado. Fue entonces cuando se planteó un nuevo desafío. No solo debía enfrentar sus verdades, sino que también debía compartir lo aprendido con otros. La idea de empezar un blog o un canal de video lo excitó, no solo como un medio de expresión, sino como una forma de inspirar a otros a desentrañar su propio potencial. Al dormir esa noche, Javier sintió una calma que no había experimentado en años. El peso de la incertidumbre había tomado una nueva forma, una paleta vibrante de oportunidades. La pregunta que lo había atormentado anteriormente había encontrado un matiz de resolución. La búsqueda de su verdad personal había comenzado, pero el camino que eligiera para llevar esa verdad al mundo determinaría su impacto. Sin embargo, tras esa claridad, surgió un eco inquietante en su mente. ¿Estaba realmente listo para abrirse a experiencias nuevas y, más aún, a la posibilidad de rechazo? La emoción de la transformación también traía consigo la sombra del miedo. Javier comprendió que debía prepararse para afrontar no solo los días brillantes, sino también la oscuridad que podría acechar a medida que avanzaba en su camino. Era un largo camino por recorrer, y mientras la luna brillaba en el cielo, Javier se preguntó, ¿qué tan profundo se atrevería a cavar en su búsqueda por la verdad? Su corazón latía frenético, anticipando la próxima etapa de este viaje visceral. Una decisión crucial estaba a la vista. ¿La búsqueda de su voz interna valía el riesgo de perder lo que creía conocer? Javier despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y emoción. La noche anterior, las reflexiones sobre su viaje personal zumbaban en su mente, y ahora, en la luz del día, sentía que el momento de actuar había llegado. Decidió que no se limitaría a soñar, sino que pasaría a la realidad. La idea de abrir un blog o un canal de video ya no era solo una fantasía lejana, era un compromiso que exigía sus acciones. Tomó su cuaderno y anotó ideas que había considerado brevemente, su historia, sus luchas, lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad y la autenticidad. Desde que había compartido sus temores en el taller, había sentido un resplandor de conexión con otros. Ahora quería que esa luz se expandiera. Javier sabía que podría inspirar a otros que, como él, enfrentaban sus demonios. Al poco tiempo, comenzó a construir una estructura para su blog. Se propuso escribir un post cada semana, convirtiendo su proceso de autodescubrimiento en contenido accesible. La ansiedad que sentía al pensar en exponerse era innegable. Sentía su estómago revuelto, pero se decía a sí mismo que había un propósito detrás de este riesgo. Cuando terminó de estructurar su primer artículo, un aluvión de dudas lo invadió. ¿Realmente estaba listo?
¿Su voz importaba? Decidió que debía confrontar esas dudas. Vincent, un amigo del taller, le había mencionado la importancia de la práctica deliberada y el crecimiento a partir de la retroalimentación. Si realmente quería crecer, debía enfrentarse no solo a su audiencia, sino también a su autoconcepto. Esa misma tarde se reunió con Vincent para discutir su proyecto. La voz de su amigo era firme y alentadora, y le ayudó a estructurar sus ideas y definir con claridad el propósito de su contenido. Necesitas ser claro en por qué haces esto, le sugirió Vincent. Tu autenticidad resonará más que cualquier consejo superficial que puedas ofrecer. Muestra tu lucha. No te escondas detrás de una fachada perfecta. Javier sintió como una chispa de confianza empezaba a arder dentro de él. Después de horas de discusión, comprometió no solo a compartir sus logros, sino también sus fracasos, lo que haría que su mensaje fuera más poderoso y relatable. Los días que siguieron fueron intensos y llenos de autodescubrimiento. Ya no se trataba solo de escribir, era un proceso de introspección. Javier dedicó tiempo a entrar en sus emociones y a sincerarse consigo mismo. Rescató viejas notas de su juventud, donde se evidenciaba su deseo de contar historias. A medida que escribía, la voz que emergía parecía más auténtica, más alineada con el ser que realmente era. Sus inseguridades comenzaban a transformar su narrativa, convirtiéndolas en lecciones de vida que podrían ayudar a otros. Una noche, mientras repasaba un borrador de su primer post, de repente sintió que había encontrado su voz. Se trataba de un testimonio en primera persona sobre cómo el miedo al rechazo había sido un freno, pero uno que podía ser superado. Ser vulnerable lo liberaría, no lo condenaría. Sin embargo, el impulso de publicar se vio eclipsado por un nuevo temor, la posibilidad de recibir críticas. Esa misma noche, antes de dormir, se generó una lucha interna. Por un lado, estaba la promesa de crecimiento personal. Por otro, la maldición de la opinión ajena. ¿Debería dejar que el miedo al juicio lo detuviera de nuevo? La respuesta era clara. Esto era parte del proceso. Decidió que, independientemente de las reacciones, la valía de su voz no debía subordinarse a la aprobación externa. Su primer artículo estuvo a punto de ser publicado, y la angustia en su interior aumentó. ¿Qué tal si nadie lo lee? ¿Qué tal si no impacta a nadie? Un escalofrío recorrió su espalda. Reflexionó sobre lo que realmente significaba para él este paso. Era más que un gesto hacia los demás. Era un acto de afirmación personal. Con un último suspiro, Javier presionó publicar. Al instante, un torrente de emociones lo invadió, pero una pregunta insistente apareció en su mente. ¿Qué significaría este primer paso para su viaje interno? Mientras la pantalla parpadeaba, él se sentía al borde de una nueva realidad. ¿Realmente podría ser el catalizador para que otros también se liberaran de sus muros internos? Esa noche, se acostó con el corazón agitado y lleno de expectativas, preguntándose qué pasaría al día siguiente. El día siguiente llegó con una mezcla de impaciencia y expectativa. Javier despertó a una realidad que parecía vibrar con posibilidades. Su primer artículo estaba publicado, y aunque el temor aún residía en su pecho, sentía que había tomado una decisión que cambiaría su vida. La angustia nacida de la incertidumbre sutilmente se transformó en un ímpetu de curiosidad por cómo sería recibido su contenido. Algunos ciclos de ansiedad parten de la percepción de la opinión ajena. Javier lo sabía. Se propuso revisar su blog. Cada pequeño comentario, cada vista y cada me gusta se convertirían en una representación tangible de su valentía. Sin embargo, también entendía que no podía permitir que esos números dictaran su valía. Era un dilema moral que lo masticaba mientras leía los primeros comentarios. El primer mensaje fue de una mujer llamada Elena, quien le escribió que su relato la había conmovido profundamente. Sorpresa se mezcló con un atisbo de gratitud. Esa primera respuesta resonaba en su mente como un eco de validación. Por un instante, la búsqueda de la aprobación personal se atenuó. Sin embargo, al mismo tiempo,
No pudo evitar cuestionarse. ¿Era esto lo que realmente quería? El deseo de complacer era seductor, pero la autenticidad era el camino que había decidido seguir. Para fortalecer su propósito, estableció un horario de escritura. La disciplina se convirtió en una herramienta esencial, un caparazón que lo protegería de las dudas. Cada tarde, después de su jornada laboral, se sumergía en su mundo de palabras. Javier comenzó a profundizar en temas sobre el miedo, la vulnerabilidad y el valor de ser auténtico. Pero no se limitó a esos enfoques. Investigó el estoicismo, buscando paralelismos que pudieran inspirar a su audiencia. La filosofía estoica ofrecía lecciones atemporales que podían ser aplicadas en la vida moderna, y esto lo emocionaba. Mientras se adentraba en los principios del estoicismo, Javier descubrió un dilema más interno. La filosofía planteaba la importancia de la percepción y el control. ¿Cómo podría aplicar esto a su propio proceso de creación? Consciente de su deseo de ser auténtico, se cuestionó: ¿puede uno ser verdaderamente libre mientras busca reconocimiento? Reflexionar sobre esto lo llevó a una revelación importante. Tal vez la clave no residía en ser percibido como exitoso, sino en la creencia interna de que su voz era suficiente. Una tarde, mientras le daba forma a un nuevo artículo que exploraba estos conceptos, llegó la provocativa pregunta: ¿alguna vez se permitirá Javier ser su propio maestro? Tenía frente a su teclado un universo de lecciones que podrían abrir nuevas perspectivas, tanto para él como para los demás. Su escritura pasó de ser un medio de expresión a un viaje filosófico personal. Le dio forma a ideas que lo desnudaban ante los demás, pero que, al mismo tiempo, lo conectaban con su esencia más profunda. Cada nueva entrada se publicaba con una mezcla de ansiedad y anticipación. Sin embargo, también surgían las voces críticas, aquellas que se llenaban de complejos y comparaciones. Tendría que aprender a convivir con ello. Mientras elaboraba su siguiente escrito, se dio cuenta de que debía enfrentar no solo el miedo a la crítica ajena, sino también la autocrítica paralizante que a menudo lo acompañaba. El desafío se ampliaba. Debía nombrar sus miedos y transformarlos en impulso. Al finalizar el artículo sobre la libertad interior, cerró el documento reflexionando. Tal vez esa vulnerabilidad, expuesta al mundo, era una contribución más poderosa que cualquier éxito superficial. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se encontró sumido en una profunda meditación sobre el propósito del cambio que había iniciado. El camino hacia la autenticidad estaba lleno de espinas, pero el crecimiento no es para los que temen al dolor. ¿Sería capaz de transformar su vulnerabilidad en fortaleza? Robió pensamientos sobre cómo conectar no solo con su dolor, sino también con el dolor de aquellos que lo leerían, y un nuevo interrogante surgió en su mente. ¿Qué pasaría si al final su viaje interno se convirtiera en una guía imprescindible para otros en la búsqueda de su propia voz? Javier se despertó un día sintiéndose como un nuevo ser. Había recorrido un camino arduo, pero su deseo de ser auténtico lo había transformado radicalmente. Su blog, que había comenzado como un simple esfuerzo por liberar sus pensamientos, había crecido en un espacio de conexión genuina con otros. Había aprendido no solo a contar su historia, sino a ver su vulnerabilidad como una fortaleza en lugar de una debilidad. Cada artículo que escribía lo acercaba más a su verdadero yo. Miró los comentarios que llegaban no solo de elogios, sino de personas que compartían sus propias luchas. Aquello lo llenaba de un propósito renovado. La incertidumbre que una vez lo asaltó había dado paso a una confianza sólida. Recordaba cómo se sentía hace unos meses, impotente y abrumado por las expectativas, arrastrado por la sombra de su antiguo compañero. Ahora, el eco de las palabras de cualquier detractor se desvanecía frente a la voz de un Javier empoderado. Javier se encontró uniendo sus estudios en estoicismo con sus reflexiones personales. Decidió escribir un artículo que integrara ambas esferas. El estoicismo como ruta hacia la autenticidad, lo tituló. Sintió que había hallado su propósito verdadero.
no solo hablar de superación personal, sino también inspirar a otros a desafiar su miedo y a ser protagonistas de sus propias historias. Quería que otros supieran que no estaban solos en sus luchas. El día que publicó el artículo, Suk, antes de despegar sus pies del suelo, se sintió en una encrucijada. ¿Sería capaz de captar la atención de un público más amplio? Javier decidió que no podía ni debía esperar resultados inmediatos. Se entendió en un nuevo nivel de madurez, superando la presión del juicio ajeno. Ya no era solo un ingeniero agrónomo, había abrazado su papel de narrador, de guía. La autenticidad se había convertido en su mejor carta de presentación. El momento de mayor reconocimiento llegó cuando un conocido medio de comunicación digital se interesó en su historia. Ellos habían leído su blog y decidieron entrevistar a Javier sobre su viaje de transformación. Recibir esa llamada fue un hito monumental. Sentía que su voz finalmente resonaba más allá de su círculo íntimo. Era el paso definitivo hacia el reconocimiento profesional que tanto anhelaba, pero también un momento de, nuevamente, confrontar su vulnerabilidad. Durante la entrevista, se sintió seguro y preparado como nunca antes. Cuando le preguntaron qué consejo daría a personas que luchaban con sus propios miedos, su respuesta fluyó naturalmente. Habló de la importancia de aceptar los fracasos como peldaños hacia el crecimiento y la necesidad de ser paciente con uno mismo. Explicó que cada error, cada pequeño tropiezo en su camino, había aportado valiosas lecciones a su vida. Para su sorpresa, esa entrevista tuvo un gran alcance. Los comentarios y el apoyo continuaron fluyendo, creando una marea de solidaridad entre lectores que demandaban conexiones más humanas. Pasaron los meses, y Javier continuó su crecimiento, aprendiendo y compartiendo. La transformación que experimentó se reflejaba en su estabilidad emocional y la manera en que se relacionaba con su madre. El diálogo se tornó más claro y sincero. Ya no discutían bajo las sombras del desacuerdo, sino que exploraban juntos los matices de sus deseos. En una conversación reciente, su madre se mostró abierta a comprender sus elecciones. «Te quiero ver feliz, hijo», le dijo con lágrimas en los ojos. Esa validación, aunque simple, fue el regalo que tanto había esperado. Finalmente, Javier se dio cuenta de que había conquistado sus demonios y que ahora podía mirar al futuro con esperanza. Todo el dolor que había enfrentado le había elevado a un nivel de crecimiento superior. Su historia no solo era suya, era un puente de conexión hacia aquellos que se sentían perdidos. Había demostrado que, a pesar de cualquier traición o falta de reconocimiento del pasado, tenía el poder de reescribir su narrativa. Desde aquel día, la vida de Javier ya no seguía un guión predefinido. Estaba listo para escribir su propia historia, para seguir explorando su verdadera esencia, y sobre todo, para seguir guiando a otros en sus propios viajes hacia la autenticidad. A cada paso, la confianza se reafirmaba en su ser, y eso era su mayor logro. La luz del alba entró por la ventana, y mientras Javier tomaba un momento para contemplar el horizonte, supo que esto apenas era el comienzo. La vida se extendía ante él con un sinfín de posibilidades. Siguió escribiendo, compartiendo, y lo más importante, viviendo. Su viaje espiritual e intelectual se había convertido en un testimonio de lo que significa ser verdaderamente libre. Ahora, tú que has sido parte de esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y, sobre todo, comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Tu participación es clave, y cada acción cuenta en este camino hacia el crecimiento personal.